Buenos días, buenas noches, donde quiera y cuando quiera que nos escuche. Estas bananas de mañana, a la gente de YouTube estoy saludando, ¿verdad? Y a todos también en general. Bien, hablaremos esta vez de las carreras en Roma. Y eh, este, ese es el tema conceptual para el día de hoy. Atención, las personas aficionadas al tour. Cuentan que el emperador Nerón, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos, disputas en el circo. Ya conocen ustedes al emperador Nerón, que cantaba, que era cruel, que tuvo que suicidarse. Bien, durante los primeros años de gobierno se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa a carreras de caballo con caballitos de marfil, el pequeño aficionado a las carreras de caballo, y los hacía avanzar con la mano. Y cuando se encontraba en su casa de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para poder asistir a carreras de caballo, carreras de importancia mínima, pero que él gustaba presenciar. Y también le gustaba entregar las palmas del triunfo a los vencedores, o sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Llegó también a llegó también a ejercitarse como áurida, es decir, el tipo que conocía los carros y las carreras, pues. Y las carreras de caballo no eran generalmente de tipos que montaban caballos, sino eh, eh, con o sea, con, con corazas y eso. Y bien, la carrera que le gustaba a los romanos era con carros también, con 2 o con 4 carros. Y los asuntos así. Y bueno, incluso hizo su presentación como jockey o como conductor, como Aurea en realidad, la arena más grande de la ciudad y del mundo. Quiero, que, era un, que era un circo máximo, que era un hipolo al pie del Palatino, que hoy en día se sabe dónde estaba, ¿no? Pero el circo máximo era un hipormo del que se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó del todo en tiempos de Augusto, es decir, un poco antes de Nerón. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 metros por 150. Ve qué pedazo de lugar. Las tribunas superpuestas en 3 pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores, y estas tribunas estaban separadas de la pista por una zanja de más de 3 metros de ancho, claro, para que la gente no se metiera dentro, o también para que los caballos no saltaran o sea, a la orilla. Estas figuras eran de piedra y de la galería inferior, y los otros 2 pisos eran construcciones de madera que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo. Ese incluso era uno de los atractivos más del icono, ¿no? Hubo muchísimos derrumbes en la historia, derrumbes que constaban la vida de miles de personas. Nerón en cierto momento mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el zanjón hileras de asientos para los invitados de honor, una especie de platea de preferencia. Había una pared en el medio de la pista, la llamada espina, que dividía la pista en 2 mitades. En la punta Augusto había hecho colocar el obelisco, un obelisco egipcio, el mismo que está ahora en la Piazza del Toro. Ese edificio está en una punta y en la otra punta hay un palo. Y los caballos iban de un lado hasta el otro. Las bóvedas que rodeaban todo el hipómedo arrojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. Y
tenían ahí panchos, souvenirs y predicciones. Dice la crónica que andaban por ahí adivinos y mujeres frívolos y frívolas, perdón, que ejecutaban danzas exitosas, es decir, las mujeres bailaban las mujeres frívolas con los adivinos, y todo esto generalmente tenía un efecto excitante. Si hay algo excitante para mí es ver como una mujer frívola baila con un adivino. Bien, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros, y en general la conducción de las cuadrigas estaban en manos de esclavos, pero nadie ignoraba que más de algunos de estos conductores trataran de obtener la libertad, ¿no? También habían conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como hoy los astros del deporte, ¿no? Y ahí cada equipo, cada uno con su color instintivo. Estaban los verdes, los azules, y los rojos y los blancos. Cada una de esas 4 comunidades mantenían sus propias caballerizas, sus propios áuridas, sus propios agitadores, y así. Las subvisitaciones más antiguas eran los blancos y los rojos, pero los mejores los verdes y los azules. Nerón era hincha de los verdes, el emperador Calígula era arriente de los verdes, y en Tico se llamaba el yonque más exitoso de los verdes. Y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios, y después del banquete de la victoria. Calígula era generoso, ¿no? Como otros. Era loco y asesino, eso sí. Pero cuando uno ganaba una carrera, le regalaba millones de sestercios. Debe acordarse que más adelante, ya en Bizancio, todavía seguían estas carreras, y esos colores que estamos mencionando ahora también daban nombre a equipo, pero se había hecho todo eh, mucho más terrible. Y voy a contar algo. Era tal la pasión que tenía la gente en su pertenencia en estos equipos, que se armaban líos, ¿no? Eran pasiones enfermizas. Incluso sucedió en una ocasión que el emperador, ponele, era hincha de los verdes, y por ahí se armó el hipódromo de Itradópenamo, y se armó un lío, una pelea, qué sé yo, y la pelea tomó un color político, porque los que eran, incluso había la idea ponerle que los verdes eran conservadores y los rojos no, y que unos estaban a favor del emperador y otros no, y se armó una revuelta, una famosa revuelta que se llamó Nike. Nike quiere decir victoria, quiere decir victoria en italiano. No se dice Nike, no se dice Nike, se dice Nike. Y por eso se llaman así las supertinas, porque quiere decir victoria, Nike. Y se llamó así porque los que hicieron la revuelta andaban por las calles gritando Nike, Nike. Cayó el emperador, mataron el gobierno, qué sé yo. Y bueno, y todo provino de esta pasión por las carreras de caballos, pero ya era otra época. Era el imperio romano verdadero, el que conocemos como tal, había caído. Bueno, los caballos de Sicilia eran los preferidos. Los adiestraban a partir de los 3 años, corrían la primera carrera de los 5. Y bueno, los 5 era un no sé quién. Las carreras actuales de los hipólogos podía correr hasta el último caballo. Los caballos debutan a los 2, los impito, y corren pocas temporadas. Corren 2, 3 temporadas. Bueno, se daba preferencia a los machos. Me refiero a los caballos. Eh, esto, bien, los caballos ganadores eran muy caros,
y el caballo de Calígula era muy bien cuidado. Ya todo el mundo conoce a Insustatus, ¿no? Insustatus era el caballo de Calígula. Cada vez que uno nombra Calígula, dice, ese es el que nombró cónsul a su caballo, como que si fuera el único. Y bueno, Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, hizo jubilación para los áuridas, para dar oportunidades a los más jóvenes, era esto, ¿no? Y había el hipódromo, había que ir temprano, habían aglomeraciones, los ricos iban a un lugar, el rico tenía para entrar a estos lugares, tanto al Circo Máximo como al Coliseo, tenían unos tipos que iban con él y empujaban. Eran reempujadores que le abrían paso y iba el rico y adelante tenía 4 o 5 locos y dice, hey, arranca, che, y qué sé yo. Y tenía, bueno, arranca, cancha los otros 30 y el tipo iba y se empujaba y se sentaba también después que ponía a los locos a empujar y decía, mandaba 30 más y decía, ahora en cancha, che, que ahí voy. Y bueno, y bueno, la señal de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre que se había edificado en un solo punto, solo para tirar el pañuelo. Y los romanos edificaban torres solo para arrojar desde ellas pañuelos que daban la señal de partida de los caballos. Así daban 7 vueltas y ya habíamos dicho cuánto eran los metros, pero eran 550, iban y venían y daban vueltas alrededor de un palo, alrededor del obelisco, alrededor había un palo, caballos también que tenían capacidad de correr en 8 patas, y bueno, alrededor del palo, y era una vuelta muy cerrada, y volvían 550, 50 y 1100, 8 vueltas le dije, 7 eran creo, Goku me aclara que son 7, 770 kilómetros, metros, perdón, no, metros no, 7 metros 750, una carrera larga, hoy en día no se corre, kilómetros quiero decir, bien, y listo. ¿Cómo se vestían los soccer? Unos túnica soccer sin mangas, con túnica y con los colores del equipo y además un cuchillo llevaban. ¿Para qué? Eh, por si uno se hacía loco, Goku. Y de qué te venís y que no sé qué, eran tiempos muy difíciles, ¿no? Y en las curvas el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera, que decía que giraba a favor de las agujas del reloj. El momento difícil era el de los virajes, como hemos dicho. Entonces el mejor de los caballos lo ponían del lado derecho. Y bueno, este, este es una mejor jornada descriptible para los corredores de caballos que, que querían saber cómo era el circo macho. Después Nerón murió. Murió y lo amenazaron del incendio de Roma. Quién sabe si era él. Era aficionado al canto, le gustaba que lo aplaudieran, se enojaba mucho cuando no lo aplaudían. Viajó a Grecia para participar en unos juegos y se anotó en los juegos como colector de carros, pero también participó en juegos que involucraban el canto y el arte, ¿no? Y en realidad el que, el que tenía que haber ocupado su lugar era el hijo de Claudio. Claudio era un emperador un poco raro. Sabemos mucho de Claudio por medio de este audio, ¿verdad? Que estoy grabando yo en Facebook. Porque alguien investigó también, entre otros, se inventó con nosotros. Ese fue Jevers Grace, que escribió la historia de Claudio
y la continuación, Claudio el dios y la esposa, Licinisan. Claudio era el hermano él era el tío de Calígula y el que lo sucedió. Cuando mataron a Calígula, nadie quería ser emperador porque todos calculaban que era un riesgo muy grande ser emperador. Claro, después de haber matado a uno, y lo encontraron a Claudio, que era un señor grande ya, escondido, era tartamudo, todos creían que era un poco sonso, pero en realidad era inteligente y lo pusieron de emperador. Y era un tipo raro porque eh, no tenía valor personal, ni siquiera tenía apetito de poder. Al tipo lo único que le importaba era el leer y estudiar. Se dice que fue la última persona en el mundo que conoció el idioma ostorosco, un idioma que ahora se ha perdido, pero él lo sabía y fue quizás la última persona en el mundo que lo supo. Y bueno, a Claudio lo envenenaron, lo envenenó la mujer, le hizo comer unas setas y hay gente que se come las heces, ¿verdad? Y sí, y no muere, o se come las comas cuando escribe, y otros que se comen setas envenenadas y mueren. Y ahí todos decían y que hubiera sido muy bueno que el hijo de Claudio Británico, que era un hombre muy virtuoso, era el que tenía que ocupar el trono, pero eh, lamentablemente el itálico había sido asesinado, así que era muy difícil ocupar el trono eh, una vez que uno ha sido asesinado, de modo que apareció. Eh, y Nerón ciertamente estaba loco. Una de sus mejores hazañas fue matar a su madre. No me refiero a su madre, Goku. No, no, yo sé que no. Eh, me refiero a la madre de él. Y y después tuvo que suicidarse porque unos generales, o sea, no lo mataron, pero lo obligaron a suicidarse, que para mí es peor. No, no es peor. ¿Usted qué decidiría, Goku? ¿Que lo mataran o que lo obligaran a suicidarse? Y mejor que me mataran. Y bueno, y si tengo que elegir, yo le acabo de decir lo mismo, que es peor que, eh, que, que- porque yo no le cumplo. Si se suicida o se lo matamos y además máteme usted, qué sé yo, encima te voy a hacer que tener un trabajo de orden. Y no, por ahí si le dan los elementos para suicidarse, usted tiene la chance. ¿Y cuáles son el pequeño suicida? Y tiene la chance de matar a su verdugo. Y claro, qué piola que es usted. Qué suerte que a nadie se le ocurrió en toda la historia eso. Si no, nadie se hubiera suicidado, estuviéramos todos gobernados por Nerón. Y el caso es que fuimos a la dependencia donde entregan discos y pedimos discos acerca del Imperio Romano. No, no hay, que no hay. Acerca de caballos y quizás que me imagino que debe haber. ¿Y qué pelo de caballo le gusta más a usted? Me dijo el discotecario. Le digo, el Salo. Me dice, no, a ver, elija otro. El Tobiano, le dije. No. El Tordillo. No. El Bayo. No. Y el Ruano. Ah, iba queriendo, me dijo. Y bueno, me dice, bueno, mire, tengo la alazán. Quiere decir que la canción que se llama Agarrame la alazán y que es una bella milonga que ustedes la pueden escuchar algún día, que existe en conmemoración de aquellas jornadas del circo romano, que antes de las carreras, cuando había que armar los carros y poner delante los correspondientes esquinos, alguno habrá dicho, agarrarme la alazán. Y bueno,
yo lo que quiero agregar es de que si a uno lo obligan a suicidarse, pero lo que quiero detallar es de que, eh, bueno, si usted lo obligan a suicidarse solo y tiene la oportunidad de decir, me fallé. Y entonces, claro, ahí si usted falló, eh, bueno, ya no se mata, o sea, solo tampoco, ¿verdad? Porque si alguien le dice, ¿qué preferís? ¿Suicidarte solo o que te matemos? Usted puede elegir la opción, suicidarse solo, pero cuando le den el fusil y diga usted se pone el fusil en el pecho, es más, le puede jalar al gatillo, pero, pero sin tiros, entonces te le jale chacat, y bueno, y dice, bueno, me fallé, y me tenía el fusil en el corazón, pero le dice el otro, ¿cómo te fallaste? Escuché que le jalaste al gatillo, pero no, pero es que fíjate que se me olvidó ponerle los tiros. Ajá, y bueno, entonces eh, esa es una opción, ¿verdad? Así que hoy continuaremos con otra segmento aquí en Bananas de Mañana de las amantes de Zeus. Y bueno, hoy vamos con esto, ¿verdad? De las amantes de Zeus, que es otra también anécdota, historia que estaremos detallando aquí. Y bien, esta es, pero en otro orden de cosas, es otra historia, son la historia de las amantes de Zeus. Tenemos aquí hoy una charla interesante, quizás no tan fluida, pero interesante. Se trata de un catálogo de las amantes de Zeus, el príncipe de los dioses del Olimpo. Vamos a elegir algunas. Eh, Primero tenemos que hablar de sus amantes diosas que eran eh, dignas y eran divinas y eran, empecemos por el orden alfabético o sea, que esta, no, esta, Asteria, ¿qué es eso? Una titánide, hija de Zeo y Fede. Bueno, la persiguió Zeus, que intentaba tomarla directamente y las atropellaba, ¿no? Y esta chica se arrojó al mar para escapar de él. Venía corriendo y dice, más y yo, eh, este, o sea, me repalo. Y entonces, y así se convirtió en la isla de errante, llamada por unos Asteria y por otros Ortigia. ¿A usted cómo le gustaría, Asteria o Ortigia? Y más adelante se le cambió el nombre por el de Delos. Y porque imagínense, en algunas tradiciones se cuenta que Asteria se transformó en codorniz para imitar a Zeus. Y parece que Ortigia significa tal como todos teníamos sospechando, isla de las codornices. Con razón la señora allá en el fondo se reía. Al respecto debo decir que arrojarse al mar inmediatamente, convertirse en uno en isla errante, no me parece que siga el juego de causas efécticas. Acá dicen que se arrojó al mar para escapar de Zeus. Así se convirtió en la isla errante para o sea, por unos asterias, convertida por unos asterias. Y así es tan sencillo, está mal porque los oyentes de este programa van a dar en creer que arrojándose al mar, repalándose y en un paderón y arrojándose al mar, han de convertirse en una isla ortigia en el peor de los casos. Y además ya una isla errante es tan difícil de comprender y es interesante decir que es la isla errante.
Y bueno, es un caso, se llama Goku también. Está el tema de no saber dónde está. En el mar Báltico había una hermosa isla errante que los marinos juraban encontrarla en lugares distintos en cada noche. Segunda amante, ya esta es más importante. Es nada menos que Leto. Y, y era hermana de Asteria, de la isla errante, llamada también Ortigia por las malas lenguas. Me parecía que eran hermanas. Y Zeus, no, no. Usted se cree Zeus, Goku. Yo me quería colar, pero no. Ajá, sí. Zeus tuvo relaciones con Leto, no tampoco con Roberto Leto. No, Dios lo libre y lo guarde, ¿no? Una diosa llamada Leto. Y esto enfureció a la esposa de Zeus, Hera, con H, uno. Y para evitar que evitara a su mujer en cualquier daño, Zeus convirtió a Leto, incluso el mismo, en codornices. A él le habían gustado la, le habían gustado las codornices de la tipa anterior de, o sea, de eh, Ortigia, y le digo por los pájaros. Y entonces, y ella cuando terminó la milonga se fue volando, pero Hera no estaba dispuesta a la humillación y envió a quién, a la serpiente Pitón tras de Leto. Entonces, debido a esta amenaza continua de la serpiente Pitón, Leto no pudo dar a luz los hijos de Zeus, de los cuales estaba embarazada. También se dice que fue obligada a permanecer embarazada durante meses, vagando desconsolada, pues ni la diosa de los partos, ni nadie se atrevía a ayudarle por miedo a la ira de Hera, la primera vez sin H y la segunda vez con H. Hera había prohibido a cualquier población acoger la descendencia de Leto. Con la ayuda del viento del sur, la mujer llegó finalmente a Delos, la isla flotante de la Cíclada, y ahí por fin pudo alcanzar tierra y dar a luz a sus dos hijos famosísimos, los dos hijos más célebres de Zeus, y Artemisa, diría yo, y Apolo, o sea, y Apolo es confabuloso ese nombre, y otra diosa famosa de Zeus, Metis. Metis significa la capacidad de transformarse, de cambiar, pero también significa la astucia y la prudencia, que a veces consiste en cambiar el tiempo. Bueno, parece que la doncella no quería ceder a los requerimientos de su cónyuge, que no lo era todavía, y para escapar de Zeus tomaba formas diferentes, recurría a la metamorfosis como tantas dioses de la historia. Y finalmente Zeus la deja embarazada, no sé cómo, y empieza a tejerse la leyenda. Y Gea, la abuelita de Zeus, le advirtió que si Metis tenía un hijo, este hijo lo iba a destronar. Así que en el mejor estilo de sus padres Cronos, Zeus se tragó a su esposa. ¡Pah! Se la tragó. Primero le voy a contar cómo hizo para tragársela. Recuerde que Metis podía transformarse en cualquier cosa. Entonces empezó con una interrogatoria acerca de cuántas formas podía tomar, en qué te puedes transformar y qué sé yo, y así, hasta que al final le dijo, podrías convertirte en una gota de agua, y jejeje, dice, a que no, y Metis, y dice, por supuesto, dijo Metis, y vio cómo son estas transformistas. Y demuéstralo, dijo Zeus, y en el momento en que esta chica se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Tener a Metis dentro era significancia de incorporar las artimañas que permiten para aparatar los planes del enemigo y triunfar. Y Metis se encontró
dentro de su esposo divino, metida en el estómago. Pero este empezó a aullar con los dolores del parto. Y bueno, con el vientre y la cabeza hinchadas, o sea, le dejaba el viento medio soplido. Y bueno, y gestos que hacía el guerrero de los Olimpos. Y se ayudó el guerrero del Olimpo, al ver los gestos, se acercó a ayudarlo, y en medio de la obra le partió el mate, le partió el cráneo de un hachazo. Y mientras Zeus daba un fuerte grito que sacudió la tierra, encrespó los mares y hizo temblar las montañas, y de la herida de la sabeca surgió una joven armada de la cabeza a los pies, con casco, lanza, escudo y coraza de oro o de bronce. Y era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus, pero dada a luz por su madre. Esa es la fábula más extraña. Y no, dada a luz por su padre y su madre, pues, juntos a la vez. Pero es la forma patriarcal. La madre es devorada por el padre. Me gustó. Y, y bueno, esos son mitos complejos, ciertamente. Todos conocemos la historia de él, y vamos a las amantes mortales y pasemos por alto al Mena, la mamá de Heracles, que hemos conocido. Miren esta que rara, Antíope. Miraos, era una chica, ya no era una diosa, hija del rey Nicteo de Tebas y de una señora llamada Polixo. Su belleza era tan extraordinaria que Zeus la dejó embarazada, y después de poseerla, tomando la forma de un sápiro. Sin embargo, Antíope tuvo que huir de la cólera de su padre, Nicteo, que no creyó que el amante de su hija había sido el rey de los dioses, y la acusada de blasfemia. Claro, cayó la mina embarazada y dice, mira lo que cayó, qué sé yo. ¿Y quién fue ese? El rey de los dioses, Zeus. Y dice, tómatela y bueno, encima con los dioses, y te voy a matar y qué sé yo. Y salió rajando la mina, y aconsejada por el mismo Zeus, se disfrazó de lechuza, de lechuza portero, y fue hasta Sición, y Nicteo la persiguió con su ejército hasta la corte de Epopeo, rey de Sición, donde, como he dicho, se había refugiado Antíope, buscando protección contra su padre, que había llegado hasta ahí, y su padre consideró este hecho alta traición. Bueno, y como Antíope estaba bajo la protección de otro dictado, entonces, y estaba ahí, entonces se protegió con un señor Epopeo, que era justamente el rey de Sición. Tuvo de él dos hijos llamados Maratón y Enope. Qué raro, dos payasos que hacen Maratón y Enope. Hola, Maratón. Y bueno, y siguió en la guerra. Liceo, Nicteo, y declaró la guerra a Sición. Y bueno, cayó herido Nicteo, el viejo, el padre de esta chica, que no se le pasaba nunca, y resultó herido de muerte, y dice, quizás estás por morir, y le encargó al hermano Lico que siguiera castigando el crimen de su hijo. Y bueno, y vio cómo es las órdenes, y le dice, vio cómo, me parece que está riéndose. Bueno, Lico usurpó el trono de Tebas y cumplió con el cargo de su hermano.
mató a Eupopeo y después capturó a Antíope y la llevó de vuelta a su capital. Pero en el camino de regreso a Tebas, Antíope dio a luz los dos gemelos que había tenido de Zeus, que se llamarían Feto y Anfión. Y es una historia rara, ¿no? Pero en Tebas empiezan a pasar cosas raras después. Bueno, en Tebas siempre pasan cosas raras. Todos conocemos la historia de Danae, la mamá de Perseo, a quien Zeus produjo, tomando la forma de una lluvia de oro. Estaba esta chica Danae. Los padres de estos mitos eran unos viejos de porquería y unos viejos cuida, unos guardadioses, y la mina encerrada, y Zeus para pasar dentro de las rejas se volvió la vida de Agurilgus. Y Volteurs, algo muy razonable, dice que esta metamorfosis de Zeus y de otros dioses para mejor seducir a sus amantes, es decir, convertirse en lluvia de oro, por ejemplo, va, va todo al comienzo. Bueno, en verdad son la previa, son para meterse ahí donde está la mina. Una vez que llegan ante la mina y está la mina en la catrera, según dice Voltaire, esto es muy discutible y hay 20.000 ejemplos en Escocia. Si usted llega a un gran desierto, en ese momento, en el momento de comenzar el tema venerio, el dios que se había vuelto codorniz recobra su forma. ¿Cuál es la forma de un dios? La forma de un joven y hermoso. Esa es la forma de un dios. Esa es la forma adecuada para estar con una mujer hermosa y con un hombre hermoso, si es al caso, salvo que la mujer tenga el grado, virtud que tenga, sea necesario que el dios se transforma en marido, por ejemplo. Es el caso de Almena, por ejemplo. Ahí Zeus se disfrazó del marido de Almena y posiblemente no recobró su forma, porque en realidad no la recobró, y pasó algo que yo recontaré. Almena era una señora casada con Anfitrión, y Anfitrión se va a la guerra y bueno, y Zeus dice: hago como que soy anfitrión y vuelvo a la guerra. ¿Quién es? Adivina. Y toca. ¿Quién es? Anfitrión, dice Zeus, y dice la cámara, dice, le hace así como marrones. Bueno, y se le mete adentro: ¿qué haces? ¿Cómo te fue en la guerra? Y empieza, y disputa, y empieza a ver. Bueno, y ahí empieza una gimnasia sexual que dura 3 días. Parece que Zeus ordenó al sol no aparecer por 3 noches, ni por 3 días, pues. Y bueno, no, qué sé yo, entonces eran 6 noches. Entonces, mientras, o sea, uniendo el día con el sol, el día con las noches, y ordenó que este no saliera 3 días, 3 noches. Entonces eran 3 días más 3 noches, 6 noches, ¿verdad? Unidas en oscuro. Y bueno, y mientras el intervalo aprovechó para decirle: hey, che, que sé, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la guerra? Y, y se fue. Amaneció 3 días y se apareció y dice: voy a dar una vuelta. Voy a por tabaco. Dice: a rato ahí está otra vez sonando. ¿Quién es? Dice: el verdadero anfitrión, tu marido, dice, que viene. Y pasó, dice la mina. Y bueno, anfitrión empieza y lo trata medio seco, y la mina le llama la atención que le empieza a contar la misma historia de la noche anterior. Y bueno, y es muy difícil el tipo de trabajo, y nunca supo ella abusada, o por decirlo así, por el príncipe de los dioses. Bueno, sí lo supo, que había sido abusada por el príncipe de los dioses, porque alguien se lo dijo, y porque además tuvo mellizos. Uno, Íficlo, que era
eh, era el hijo de Anfitrión y otro el hijo de Zeus, nada menos que Heracles. Pero no contaremos esa historia. Y este puede ser que tenga gracia esta, Europa. Ajá. Se inauguró de Europa Zeus y se transformó en un toro blanco. Europa era una mujer en aquellos tiempos, para los que no lo saben. Y bueno, Zeus se enamoró y se transformó en un se transformó en un toro blanco y, y se mezcló con las reses que tenía el padre de la muchacha. Y ahí andaba Europa en esa cuenta. Sí, o sea, mientras Europa se acercó y vio el toro manso, Europa era una chica, era una mujer. Algunos no saben eso. Y, y bueno, se acercó Europa y su séquito y recogieron cerca de la playa. Un día ella vio el toro, acarició sus costados. Y Zeus la misma cara anterior. Y al notar que era manso se montó en él. Zeus aprovechó esa oportunidad como hubiera hecho cualquiera, corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta, llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. Le dice, mira, me vas a perdonar, no soy un toro, una noticia buena y una mala, soy Zeus. Y Europa se convirtió en la primera reina de la isla. Zeus le dio a Europa un collar hecho por Hefesto y otros 3 regalos. El primero era Talos, aquel famoso autómata de bronce que recorría la isla de Creta en todo su contorno para alcahuetear cuando alguien quería desembarcar en ella. Lílape, el Laps, que era un perro que nunca soltaba a su presa, y una jabalina que nunca fallaba en el blanco. Respecto a Lelax, el perro que nunca soltaba a su presa, se encontró un día con la zorra de Teumeso, que era una zorra, la zorra de Teumeso era una zorra que nunca podía ser atrapada. Ah, esa es una confrontación, vale. Y entonces fíjate vos, el perro que no perdía presa contra la zorra que nunca podía ser atrapada. Y mejor dicho, intervino pero ¿para qué? Para que el universo no estallara en paradoja. Y, y los convirtió a los dos en, este, o sea, en, en príncipes, y con eso salvó el mundo. Y cuando se junta una zorra que no puede ser cazada y un perro que no pierde presa, estalla la paradoja y todo se destruye. Cuando uno no tiene una paradoja, no tiene habilidad, salvo que uno, no como en el caso de otro y dioses que yo bien me conozco, sean ellos mismos. Y bueno, bien, pero estábamos con esta chica, ¿no? Y le hizo esos 3 regalos, Zeus. Y después Zeus recreó la forma del toro blanco que había adoptado él en las estrellas. Actualmente se conoce como la constelación de Tauro. Claro, ustedes miran la constelación de Tauro y se quedan viendo y pensarán, se quedan viendo en oscuras, y hay gente que ni siquiera cree en las constelaciones ni porque los ve. Las constelaciones solo son puntos de vista, pero si usted piensa avanzar, mira que Tauro se desmenuza y lo que parecían agujeros en un velo negro, usted cuando pasa el primero y segundo agujero, se remienda. La manera de remendarse las estrellas es cuando uno las sobrepasa. Bien, ese es el concepto para la radio. Ese es el concepto fácil para la radio, digamos. Tras de llegar a Creta, Europa tuvo 3 hijos, engendrados todos por Zeus, y eran Minos, nada menos que Radamantes, no, Minos, Radamantes y Sarpedón. ¿Cómo le va a Sarpedón? Bien, un hombre de mucha suerte. Y Asterión es- adoptó, se adoptó con ella y, eh, o sea, sus hijos también. Y bueno,
respecto a sus nombres tengo algo que decir. Minos, Radamantes y Sarpedón eran también. Si usted cambia Sarpedón por Heraclio, también le va a salir el príncipe, los tres jueces del infierno. Y ese nombre, Asterión, de Creta, perdón, eh, es el segundo nombre o el nombre menos conocido del Minotauro. Y hay un cuento de Borges muy astuto en el que empieza a hablar en primera persona, vivo en una casa. El cuento se llama Asterión. Y vivo en una casa, bla, bla, bla. Y empieza a describir. Y en un dedo en un laberinto, pero con palabras las menos usuarias o menos usadas. Si uno no, el que no sabe que Asterión también es el nombre del Minotauro, no sabe que el que está hablando es el Minotauro, que se revela como tal, naciera al final del cuento. La única gracia es esa, contar con que el lector no sepa que Asterión es el Minotauro, o mejor todavía, contar con que el lector pueda aceptar que es aceptable no saber, aunque él no sepa que Asterión es el otro nombre del Minotauro. Es la astuta generosidad de Sayayin Missouri Oliver. Y bueno, que estamos acá. Hablaré brevemente de Leda, que era la mujer del rey Tindario de Esparta, que era nada menos que el padre de Helena de Troya, que aquel que llamó a todos los príncipes a ver quién se quería casar con su hija, y etcétera. Y eso, bueno, cuando caminaba Leda junto al río Eurotas, ¿qué tal? Y se le presentó el río Éufrates, era, y bueno, se le transformó Zeus, transformado en cisne, cocorocó, cocorocó, cocorococó. Y bueno, y fingiendo que lo perseguía una águila. Ay, me persigue un águila y me persigue un águila, y le dijo con voz de buenostriano, y se posó en ella por no decir otra cosa. Y esa misma noche Leda yació con su marido Tindario. Se dice que Leda puso después 2 huevos, como suele ocurrir con las personas que yacen con su marido, y después y con un amante primero, especialmente cuando un amante es un cisne. Y de estos 2 huevos nacieron 4 hijos, Helena y Pollux, que eran inmortales, porque cada huevo tenía 2 yemas, entonces por eso nacieron 4. De 2 huevos nacieron 4. Y bueno, eran los hijos de Zeus, y Clitemnestra y Castor y Cliaus, inmortales, y supuestos hijos de Tindario, Helena, la causante de la guerra de Troya, Pollux, uno de los dioses de los minoróscopos, y el boxeador de Nicinestra, Nixternesta, la mujer traidora de Amelón, aquella que mientras el tipo estaba en la guerra de Troya, lo ordeñaba con otro ñato, y había entrado en el reñidero por el circo de chicos, y claro, y bueno, sin embargo se considera a Pollux y a Castor gemelos, y se le conoce como los Dioscuros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Respuestas no sabemos, y somos una radio humilde. Finalmente diré, ¿cómo es? Antiúltimo, su nombre, Anímides, bueno, un príncipe troyano a quien Zeus raptó, transformándose en águila. El Anímides era el hijo de Thor. Anímides era el hijo menor de Thor, ¿verdad? Rey de Troya, y de su mujer Calirra. Su belleza era tal que el propio Zeus se enamoró al verlo, mirarlo cuidar los propios rebaños de sus padres.
mira eso, ese muchacho cómo se cuida los rebaños de su padre. Y bueno, lo llevó al Olimpo y ahí le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Con la inmortalidad y la eterna juventud, mira vos, lo acompañó de Emilia, lo que quiera, bueno, y ahí fue el copero de los dioses, hermoso ese fragmento, ¿no? Recordando me puede reemplazar a Eves con H, y bueno, y listo. Eh, este, bueno, si quieren hagamos una pequeña agradecimiento de todo esto, porque ya me parece que está bastante avanzado el programa y tener es como tener un nombre bastante flojo de cincha. Quiero decir que no se resistía a su propio decir y si hay algo que no podía resistir era las excitaciones. Estaba pensando en estos momentos, pensaba que el recurso de anfitrión se reproduce con gran infortuna para una nación europea mucho tiempo después en la persona de el que será de los que serán los padres del rey Arturo, o sea, el Hierner, la princesa Ingernia estaba esperando el marido y llega este señor llamado de tantas maneras diferentes que iba a ser de esta manera astuta, pensando que era personajes a talmente tan míticos como los que era que estamos detallando, que era una comunidad que podemos transformarla en un emblema político, pero de todos modos estaba pensando que en estos casos quizás es lo menos importante, la gran extensión sea un dios o un rey. No es el más lindo de todos en absoluto, no es el más, no es ni siquiera el más poderoso porque tiene un potestad sobre él, las diosas del destino, el mismo azar de este tipo de historia. No es tampoco el más constante, no tiene ninguna virtud en particular, pero como se citaba recién nuestro amigo el señor de Nondergles, de Oscar Wilde, que decía este asunto, lo único que no puede resistir son las excitaciones. Y bueno, hay una cosa que se puede constituir en el emblema de las excitaciones y que no van a ser el clamor de su vida, que no van a ser el marido o el mejor amante de ninguna otra cosa y pero que se constituye de tal cosa ante esa persona que el deseo le da cualquiera de eso otras cosas, pero por eso a la hora de los bifes, a la hora en vez de ser el campeón o de otra cosa, es mucho mejor postularse como tal como lo hacía Zeus e irresistible, pero como el irresistible es un tango que no lo hemos conseguido, ¿verdad? Lo vamos a poner en comparación igual. No lo habíamos conseguido, pero como tenemos acomodo con el príncipe de los dioses, lo vamos a conseguir algún día. Y así que muchísimas gracias gente de Twitter que no estuvo con nosotros. Y fantástico, ¿verdad? Esto fue Bananas de Mañana. Eh, este También agradecemos a la gente de YouTube. Estamos a punto de despedirnos y no sin repetir la predicción de Saiyajin Missouri Oliver, que soy yo, ¿verdad? Y antes de dar esa predicción, quiero darles un saludo aquí de parte de Don Tontón, que Don Tontón vengo a ser yo. Saludos a toda la gente del Merendón entonces, ¿verdad? Y bueno, si usted no escuchó el programa, escuche la repetición, por ahí la puede buscar en Twitter como Saiyajin Sincito, Misouti, y también en YouTube como Saiyajin Sincito, Missouri, y en Instagram como Irak-Lovers-Bana, y también en Facebook como la oficial sección como Saiyajin Missouri Oliver. Así es, y entonces, y ahora dar la predicción, que voy a predecir algo, que a partir de ayer empezó la luna, el eclipse de la luna roja, que yo predigo que este 21, si no es este 21, cualquier 21 sería, o sea, hoy no es 21, ¿verdad? Pero digo este próximo 21, si no hay un eclipse, cualquier 21 a partir de acá, de este momento, si no es este próximo 21, cualquier 21 sería un eclipse lunar, que yo lo predigo, Saiyajin Missouri Oliver, a hoy aquí por Bananas de Mañana. Así que fue esto
todo por hoy en Facebook. Nos despedimos también en Twitter, nos despedimos también en YouTube. Y esto fue Bananas de Mañana. Y así que le digo arrivederci desde Radio Rara, Radio F3 puntos 7 en Facebook. Arrivederci.